Aquila, cuando desperté no estabas allí. No podía dormir. Lucas volvió. Está a salvo. ¿Bien? Eso es bueno. Amamos esta ciudad como si fuera nuestra. Y ver en qué se convirtió. La Roma de Nerón. La locura de Nerón. Ya pasará. No será emperador por siempre. ¿Cuántas personas más morirán antes de eso? Esta decisión es una carga para mí. No recibo luz en mis oraciones. Al quedarnos, ponemos en peligro la vida de hermanos y hermanas que viven bajo este techo. ¿Y si nos vamos? ¿A cuánta gente que depende de nosotros condenaremos a un horrible destino? Cristo fue claro cuando dijo que nos estaba enviando entre los lobos. También nos dijo ser astutos como serpientes. E inofensivos como palomas. Como dijo Pablo, cada uno debe decidir por sí mismo. Hoy te voy a presentar datos importantes y de gran valor acerca del significado de una iglesia en esencia, de acuerdo a las Escrituras. Sean bienvenidos al canal. La verdad te hará libre. Para todas aquellas personas que tienen el pensamiento de que la iglesia es un lugar específico, o sea, un lugar físico, la palabra del Creador nos revela que la verdadera iglesia es un lugar espiritual y no una edificación. Y aunque la Biblia da ejemplos de iglesia como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, estas iglesias no eran un lugar específico como una construcción donde deberían ir a adorar, sino más bien estas eran grupos de pequeñas personas que formaban parte de un solo cuerpo, siendo una organización con propósito, como la función de cada parte del cuerpo, o sea que cada extremidad del cuerpo cumplía con una función. Un ejemplo muy claro lo tenemos en 1 Corintios 12, del 12 al 27, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Romanos 12, del 4 al 5. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos en un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros. Es evidente que al día de hoy en todo el mundo hay iglesias esparcidas, extremidades o grupos de personas creyentes con una funcionalidad. Esto es parte del propósito de Dios y aclaro que no estoy hablando de religiones. Hablo exactamente de que en el mundo existen verdaderas iglesias del Señor Jesús. La Escritura dice que Saulo perseguía a la iglesia de Dios, entrando casa por casa. Hechos 8:3. Al día de hoy existen iglesias que verdaderamente se reúnen en casas. Hechos 8:3 nos muestra que la iglesia primitiva era perseguida solo por seguir a Cristo. Era un grupo de personas creyentes en Yeshua, el Mesías, las cuales se congregaban en casas y no en edificios grandes y bonitos. La verdadera iglesia del Mesías, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento, no se congrega en templos o monumentos de piedras que solo fomentaban la participación de un organismo religioso para engañar y manipular a sus fieles seguidores. Un ejemplo en ese tiempo eran los escribas y fariseos, y en nuestra actualidad serían los líderes religiosos de ciertas instituciones. Regresando con la iglesia en el tiempo de Jesús, nos encontramos con un segundo verso de congregaciones en casa. Ejemplo, Filemón 1 y 2.
La iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros. Estas congregaciones eran personas cultas, personas que le hacían culto al Señor. La palabra culto viene de los escondidos, personas apartadas, fuera del mundo. En 1 Corintios 1 al 10 habla de otra iglesia que está en Corinto. Son llamados a ser santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo habla de la unión entre muchas congregaciones, estando unidas en un solo sentir y en un solo pensar, en un solo cuerpo. Para el tiempo de Jesús encontramos un acontecimiento muy impactante. Había una organización religiosa, la Biblia la llama la secta de los fariseos, que formaban parte de la religión del judaísmo, la cual perseguía a la iglesia, a los seguidores del Mesías. Un ejemplo muy claro relatado en la Biblia es cuando Saulo de Tarso se le aparece el Señor Jesús. El mismísimo Señor le dice especialmente con estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es claro que el Mesías le estaba dando a entender a Saulo que él perseguía a su cuerpo y su iglesia, a un grupo de personas. Dato muy importante, muchos judíos de aquella época que decidieron seguir al Mesías pasaron de ser una organización religiosa que estaba amarrada en un templo de ladrillos a la edificación de un templo espiritual, que además de reunirse en templos, empezaron a reunirse en casas, de manera que pasaron del templo a casas, ya que el Mesías simbolizaba nuestro nuevo templo. Ahora en Juan 4:21 vemos la declaración del Mesías a la mujer de Samaria. La mujer le dice, ¿dónde había que adorar a Dios? Para los judíos era en el templo de Jerusalén. Para los samaritanos era el monte Geritzim. Sin embargo, el Mesías le dice a la mujer, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es algo profundo y solo los entendidos lo entenderán. Esto iba más allá acerca de un lugar de adoración. Esta declaración de parte de Jesús sobre dónde adorar, podemos decir que ni a los dirigentes religiosos, samaritanos y judíos, no les debió gustar esta declaración de parte del Señor Jesús. Estas palabras actualmente vienen a decirnos a nosotros que para adorar a Dios no hace falta de un lugar alto ni de un templo de piedra. El Mesías anticipa un nuevo paradigma y esto está por encima de cualquier organismo, denominación, edificio, catedral o salón religioso. Esta adoración va más personal y espiritual, de un corazón puro y sincero abiertamente a la verdadera edificación y adoración en cuerpo y espíritu. Mira, mi hermano, las casas fue el hogar de la iglesia, fue el lugar habitual y primero de las reuniones de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia en el tiempo de Jesús. Abramos los ojos y despertemos. En estos tiempos modernos se nos ha hecho creer que por estar en una denominación ya somos la verdadera iglesia de Cristo, cuando en realidad no lo es así. Creo que es tu responsabilidad darte cuenta. Solo el conocimiento sincero que adquieras en las Escrituras te dará las respuestas. No descarto que hoy en el mundo existen verdaderas iglesias contribuyentes con propósitos, unas siendo la boca, predicadores, las manos contribuyentes o los pies misioneros del cuerpo de Cristo. En la iglesia primitiva no había edificios. La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, celebraba sus reuniones en hogares privados. El lugar donde se reunían era la casa de alguien. Dense cuenta cómo Pablo saludaba a los cristianos en Corinto. La iglesia de Asia le envía saludos. Aquila y Priscila les envía un saludo muy afectivo en nuestro Señor, juntamente con la congregación que está en tu casa. 1 Corintios 16-19. Aquí te dejo ejemplos de hogares de iglesias: Cornelio, María, Priscila, Gayo, Filemón y hay muchos más. Finalmente, las reuniones en las casas contribuyen al desarrollo de los creyentes en la obra del Señor. Una parte importante del desarrollo del creyente en su vida cristiana es el poder servirle al Señor en alguna área específica dentro de la iglesia, y las reuniones en las casas propician dicho propósito. Hoy en día muchas congregaciones tienen la costumbre de reunirse en ellas
Algunas las llaman reuniones familiares, otros grupos de crecimiento o células cristianas, y así sucesivamente. Si observamos la Biblia, podemos ver cómo las reuniones en las casas de los creyentes ayudan a cumplir el propósito de Dios en su iglesia. Otro dato importante para razonar: la terminología de cristianos en aquella época era conocida como los seguidores del Mesías, los seguidores de Yeshua. En estos días, algunas personas se creen la iglesia de Dios, cuando en realidad no lo son. La verdadera iglesia de Dios no es una gran catedral, ni una iglesia oficial establecida por hombres, ni las diversas denominaciones, sino aquellas que guardan sus mandamientos y tienen la fe en Yahshua, el Mesías. Es aquel grupo de ovejas que escuchan la voz de Jesús, el cual es su pastor. No como aquellas que escuchan la voz del extraño, los lobos vestidos de ovejas. Por esta razón la Escritura nos advierte que las falsas doctrinas trastornan la fe de algunos. Un día muy pronto habrá un pueblo que seguirá al Cordero donde quiera que vaya. Apocalipsis 18:5, donde habrá un solo pastor y un solo redil. Juan 6:16. A estas alturas de la vida debemos hacernos una pregunta y respondernos con sinceridad en nuestra conciencia. ¿Somos miembros de una denominación religiosa o eres parte de la iglesia espiritual de Cristo? Actualmente yo no me considero religioso ni estoy en una religión, pero de lo que sí estoy 100% seguro es que soy parte de la iglesia espiritual de Cristo, siendo cada uno de nosotros contribuyentes con un propósito. La Escritura nos aconseja congregarnos para animarnos entre hermanos, edificándonos uno del otro. Hebreo 10:25. Algunas personas aplican mal este verso para hacerte saber ciegamente que tienes que congregarte en algún lugar específico, amarrándote a un templo de 4 paredes. Sin embargo, hoy en día hay muchos lugares donde la gente no puede congregarse. Un ejemplo sería personas que vivan solas y aisladas. Lugares de persecución. Existen personas creyentes en el Mesías que son perseguidas, las cuales temen congregarse. El tema de congregarse es una cuestión de saber dónde lo harás y con quién lo harás. Mira, si tú has aceptado a Cristo en tu vida, quiero decirte que no estás solo. Sea cual sea la dificultad que hoy enfrentes, recuerda que Dios está contigo. Mateo 28:20. Recuerda que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Hoy tú puedes congregarte en tu casa o en cualquier parte, y recuerda que tú tienes el derecho de formar parte con tu familia espiritual, creyentes y seguidores del Mesías, Yeshua, el cuerpo de Cristo. Espero que sea de gran bendición esta investigación. Esta es la manera correcta para entender una iglesia en esencia, especialmente en este tiempo de pandemia y persecución. A estas alturas, podemos ver cómo la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor, la cual es lógicamente espiritual y no una edificación limitada de 4 paredes. Dios nos guarde y nos bendiga, que nos ayude a continuar firme compartiendo las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no han oído del Salvador de las almas, de Yeshua el Mesías.